Bueno, inflación altísima que hablábamos con un economista de Cogo hace unos pocos minutos y ubicaba más cerca del 30 que del 20 en el mes de diciembre. Esto genera un efecto arrastre muy alto ya para el mes de enero y posiblemente también para el de febrero, aunque tal vez igualmente el mes de marzo. El gobierno que decide bajar la tasa de interés, qué pasa con los ahorros de las personas, cómo pueden cubrirse de la inflación, cómo pueden mantener a salvo lo que le ha costado ahorrar sus bienes y su dinero. Y hay un instrumento que empieza a aparecer, tal vez casi como el único, ¿no? Que es el plazo fijo UVA, que ha crecido notablemente en los últimos tiempos. Vamos a analizar ese fenómeno con Camilo Tiscornia, licenciado en Economía. Camilo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Camilo, lo primero que quiero preguntarte, ¿qué es exactamente el plazo fijo UVA? Bueno, es un tipo de plazo fijo cuyo capital ajusta por la evolución de este indicador que se llama a partir del nuevo gobierno, con el salto que ha tenido el tipo de cambio, eh, quienes muchas veces eligen comprar dólares como una forma de resguardar sus ahorros, lo que creen es que, bueno, al menos durante un tiempo el tipo de cambio puede quedar más o menos controlado. De hecho, hay un lineamiento que ha dado el Banco Central de que el tipo de cambio oficial se movería al 2% por mes, no queda claro durante cuánto tiempo, pero no deja de ser un dato bastante importante, con lo cual hay quienes piensan, bueno, esto va a provocar mucha inflación, que de hecho está pasando un poco en línea con lo que estabas comentando vos antes, pero en un momento en el cual el tipo de cambio puede mantenerse más o menos controlado, con lo cual la opción por tratar de atar los ahorros a la inflación, al menos durante un tiempo, parece bastante atractiva porque la realidad es que la tasa de inflación va a ser muy alta en estos próximos meses. Entonces Ahora, estos plazos fijos se transforman en una alternativa interesante. vam- La limitante que tienen es que son a 90 días de plazo. No es el tipo de plazo fijo habitual que muchas veces la gente está acostumbrada a hacer a 30 días. Algunos tienen una cláusula de precancelación, es decir, que uno podría retirar el dinero antes, pero en principio obliga a hacer el plazo fijo a por lo menos 90 días. Mencionabas que uno de los factores a tener en cuenta entonces es la estabilidad del dólar. La pregunta que te hago, si la inflación en diciembre va a estar en el 30%, claramente por arriba del 20% en enero y posiblemente vaya al mismo nivel en febrero, ¿la devaluación que se hizo en su momento no va a quedar insuficiente, atrasada y se va a actualizar el tipo de cambio en función de la inflación? Un par de aclaraciones. Primero, está claro que con lo que el gobierno va marcando como lineamientos y esta evolución de la inflación, durante un tiempo la inflación le va a ganar al tipo de cambio, es decir, que va a haber una tendencia a que el tipo de cambio ajustado por inflación baje. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hoy en día, después de lo que fue la devaluación que hubo, está a un nivel altísimo, es decir, que hay un colchón bastante importante, llamémosle en materia de competitividad, como para que este tipo de cambio, que no creo que se quede quieto, este oficial, al menos no se mueva tan violentamente y pueda acomodar bastante de la inflación, al menos durante algunos meses. Entonces yo creo que es un poco la apuesta que muchos hacen. De todos modos, hay que tener en cuenta que el tipo de cambio oficial no es el único. Están los tipos de cambio financieros que son más libres y allí el Banco Central no tiene ningún compromiso, con lo cual este es un tema bastante importante a tener en cuenta. Nada garantiza que los tipos de cambio financieros se mantengan estables como están en las últimas semanas. Se ha achicado mucho la brecha con el dólar oficial y se han mantenido bastante estables, pero estos pueden ser mucho más volátiles, con lo cual, evidentemente, riesgo hay siempre en todo esto, no hay ninguna seguridad. Tal vez la única seguridad, si uno quiere tener, es hacer un plazo fijo a tasa de interés fija, ¿no? No atado por inflación. En ese caso, la tasa de interés está más cercana al 9% mensual. Allí uno tiene una rentabilidad asegurada, pero claro, frente a la inflación perdería bastante. Probablemente le gane al dólar oficial durante un mes, pero sin duda pierde contra la inflación. Por eso es que muchos están optando por el plazo fijo ajustado por inflación. Sí, plazo fijo ajustado por inflación, que ¿tiene algún efecto sobre la economía real? Bueno, en la medida en que las colocaciones en los bancos se estiran en plazo, esto favorece también que los bancos puedan prestar un plazo más largo también. De todos modos, me parece que en la coyuntura que estamos viviendo, que es tan volátil, tan dinámica, yo creo que todavía es difícil pensar que el plazo del crédito se vaya a extender demasiado. Sería deseable, pero yo creo que todavía es medio prematuro. Camilo, ¿vos crees que se puede llegar efectivamente a una inflación del 100% en enero, febrero, marzo? Yo creo que podemos estar bastante cerca. No sé si llegaremos, pero podemos estar bastante cerca, lamentablemente. Mm. Lo que pasa es que yo creo que todo esto que estamos viendo en gran medida
es el sinceramiento de la inflación reprimida por el gobierno anterior, desatada fundamentalmente a partir de la corrección del tipo de cambio oficial, que era el precio que estaba más atrasado de todos prácticamente, con lo cual el hecho de que ese tipo de cambio hubiera pasado de 360 y pico a prácticamente 800, como está en este momento, bueno, evidentemente eso tiene un impacto inflacionario, que es lo que vamos a recoger en estos meses. Yo creo que el desafío está en, a partir de, una vez que termine esta especie de sinceramiento, poder de allí en más bajar la inflación a algo más razonable. Allí sí que va a ser más un reflejo de lo que vaya pasando con la política económica en cada momento. ¿A qué estaríamos llamando la inflación más razonable en el contexto que vive la Argentina, por supuesto? No, digo, abandonar estos 20 y pico por ciento que uno cree que puede haber ahora en el mes de diciembre, tal vez otro tanto en el mes de enero, en febrero veremos. No es fácil pensar que la inflación baje tan rápidamente. En general, la experiencia de muchos otros países luchando con estas inflaciones muestra que es difícil bajar a una inflación, llamémosle, de primer mundo o de país estabilizado, que son inflaciones del 2, 3, 4% en un año. Pensemos que eso implica tener 0,2, 0,3% mensual. Para llegar a eso me parece que nos falta bastante. Pero abandonar estas tasas del 20 y pico por ciento que van a ser puntuales y volver a de golpe inflación de un dígito, creo que sería deseable a nivel mensual y que eso fuera cayendo más rápidamente. Camilo, esto va a ser un golpazo al bolsillo fenomenal. ¿Vos crees que parte del frenazo que se le puede poner a la inflación en un momento es porque la gente ya, no porque no quiera eventualmente, que seguramente no quiere, pero porque no pueda afrontar, no va a convalidar los precios que se vayan a presentar en el mostrador de distintos productos? En parte sí, yo creo que lo que tiene que haber ahora y lo que vamos a vivir, estamos viviendo, es, yo diría, como una especie de adaptación de todos, de productores, de consumidores, a una situación nueva en la cual no hay un gobierno fijando la pauta de precios en modo de forma individual, de precios sobre todo de artículos de consumo masivo. Entonces, yo creo que en esto hay una especie como de acomodamiento, de prueba y error, en donde los productores, por supuesto, que van a tratar de sincerar y pasar a precio todo lo que ellos consideren que han aumentado sus costos, y en donde los consumidores irán validando lo que puedan desde el punto de vista de la demanda. Es decir, esto es el funcionamiento del mercado. Es probable que haya habido, creo yo, se está viendo en los precios. Nosotros en el relevamiento que hacemos en la consultora hemos detectado en los últimos, te diría, 3 o 4 días una moderación en los precios bastante importante. Evidentemente hubo un salto muy fuerte la semana pasada, los sueldos no acompañan, los ingresos no acompañan tan rápidamente y evidentemente las empresas se van a ir acomodando a esa realidad. Entonces creo que lo que estamos viendo es un acomodamiento que no es instantáneo. Sí, además todavía falta saber las tarifas públicas, a cuánto se van a ir, las tarifas eléctricas, las tarifas de los servicios, el combustible que le va a pegar otra subida seguramente muy, muy fuerte. Eso va a lanzar, va a disparar todavía más los precios. Yo creo que lo más complejo desde el punto de vista de la inflación residual que quede, hablábamos antes de un sinceramiento Mm. de precios y que esto tendría un efecto puntual, hay algo que no se va a poder sincerar tan rápidamente, que van a ser justamente las tarifas de servicios públicos. Allí el gobierno ya anticipó que va a haber algún tipo de proceso gradual y segmentado. Entonces, eso, como va a haber que ir acomodándolo a lo largo del tiempo, y allí el atraso es muy grande en muchos casos, eso le va a poner un piso a la inflación alto durante bastante tiempo. Por eso es que tampoco cabe pensar que, aunque pase este pico de acomodamiento que tenemos hoy en día, la inflación después pueda bajar enormemente a niveles de países estabilizados. O sea, que va a llevar bastante tiempo. Sí, también seguramente va a colaborar con eso el precio de los colectivos cuando se dispare, que ya se mueva sin subsidio, como pasa en el interior del país y posiblemente con el ferrocarril. Lo otro que te quiero preguntar, Camilo, es si tienen medido ustedes, no sé cómo se hará esa medición, cuánta gente más va a empujar a la pobreza. Estamos con un nivel de pobreza superior largamente al 43%, con índices inflacionarios del 25 al 30%, ¿cuánta gente más va a estar disparada, lanzada a la pobreza directamente y a la indigencia? Sí, nosotros eso no lo calculamos, pero no hay ninguna duda de que va a haber un salto bastante importante, lamentablemente. Esperemos que sea lo más transitorio posible. Lamentablemente yo creo que es inevitable o era inevitable lo que estamos pasando en este momento. No se puede pensar Mm. en algún momento en tener una economía sin inflación si primero no se sinceraban todos estos precios que estaban absolutamente distorsionados por el gobierno anterior. Entonces, es algo lamentable que hay que pasarlo. Esperemos que esto dé lugar a que
en un entorno un poco más estable, pasada toda esta turbulencia, la economía pueda arrancar de vuelta, porque allí está la solución verdadera para lo que es la pobreza, que la economía pueda volver a crecer y crear puestos de trabajo realmente productivos. Ahí está la verdadera solución. Esperemos que esto sea una transición y que dé lugar a ese proceso virtuoso. Gracias, Camilo. No, por favor, hasta luego. Camilo Tiscornia, licenciado en Economía. Vamos que tenemos una tarde bien cargada de información.